Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª temporada de Integrados, junto a Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, que integra a las 5 carreras, y hoy con la gente de Relaciones Públicas vamos a estar charlando de un tema muy interesante. Como siempre te digo, esta pandemia nos ha hecho aprovechar también la virtualidad para poder llevar integrados al exterior, por fuera de la universidad, así que es un placer hoy también recibir invitadas del ámbito internacional, y entonces también vas a poder disfrutar de Integrados a través de nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas. Así que en este doble salida que tenemos y que compartimos en este espacio de los domingos temprano por la radio de la universidad y por nuestro canal de YouTube. Como siempre, decirte que podés acceder a nuestras redes. En el canal de YouTube nos buscás como Integrados UNLAM, y en Facebook, Instagram, Twitter nos encontrás como Integrados RU. Y a través de la página de la radio de la universidad nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, celebrando estos 10 años de Integrados junto a vos, y en esta época tan particular, siguiendo con todo, aportando conocimiento. Y hoy vamos a hablar con nuestra querida gente de Relaciones Públicas, y por eso, y antes de presentarlos a ellos, agradecemos todo el esfuerzo que han hecho también desde la producción para compartir los invitados, para buscar las temáticas, y que a vos después de estos 10 años te sigan resultando interesantes. Gracias a Diana García, Angélica Álvarez y Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la operación y en la edición, Luciano Galperín nos asiste con todo lo que son las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Vamos a recibirlos a ellos, a nuestros invitados. Como siempre que hablamos de relaciones públicas, recibimos a Daniel Yasky, es especialista en opinión pública y medios, licenciado en comunicación social y en relaciones públicas, coordinador y docente de la licenciatura en relaciones públicas y la tecnicatura en ceremonial y protocolo de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Daniel, bienvenido. Hola Florencia, un gusto estar acá en esta nueva edición del programa en el ciclo 2021. Un gusto también compartir la temática con las invitadas. Es una temática que a nosotros como disciplina y en la carrera nos está demandando capacitarnos y formarnos y buscar material e información. Los estudiantes del último año nos lo están solicitando, muchos por cuestiones laborales, así que un gusto poder charlar, y con las especialistas que tenemos, con las que vamos a poder intercambiar y mostrarles también la pequeña experiencia que estamos teniendo con Elena de un proyecto de investigación sobre el tema de Big Data. Bien, ahora en un ratito nos vamos a meter de lleno en esto, y ya la nombraste a Elena Newton, es magíster en análisis y marketing político, especialista en diseño y gestión de sistemas de identidad y marca, licenciada en comunicación social y analista universitaria en relaciones públicas. Se desempeña como docente en la licenciatura en comunicación social y en la tecnicatura en ceremonial y protocolo de nuestra universidad, y actualmente participa de esta investigación que contaba Daniel, dialogando con Edward Bernays, ¿no? Es así. En la era del Big Data, la reconfiguración del conocimiento como activo estratégico, una investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, y que dirige el magíster Cristian Atance. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Florencia. La verdad, un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes a todos, Daniel, Emma, bueno, Luz María, si se puede llegar a conectar nuevamente. La verdad que me parece una experiencia para compartir muy, muy interesante, muy contenta de poder reflexionar acerca de estos dos grandes temas, ¿no es cierto? Nuestro padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, y todas sus ideas que ya eran precursoras y que a mi criterio siguen totalmente vigentes hoy por hoy, y estas nuevas cuestiones dadas por las tecnologías, cómo reconfiguran nuestras vidas, y bueno, y el uso del Big Data en nuestra profesión, la importancia, me parece, con especialistas en el tema, va a ser muy enriquecedor. Gracias, Elena. Un placer recibir desde España, a quien le agradecemos porque aquí es temprano y allá ya estamos
entrando en la tardecita, así que a Emma Torres Romay. Ella es doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad de Relaciones Públicas y Propaganda de la Universidad de Vigo. Es profesora titular de las materias Estrategias de la Comunicación Publicitaria y Evaluación de la Eficacia Publicitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo en España, y siendo en la actualidad además decana de este centro, coautora del artículo El papel del Big Data en la estrategia comunicativa de las marcas, valoración y casos de éxito. Así que un placer, Emma, recibirte y agradecerte este momento para dialogar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que es un placer, como no puede ser de otra forma, poder estar intercambiando desde tanta distancia y sin embargo tan cerca ideas, conocimiento. Me parece que una experiencia buenísima y me alegro un montón además de conocer este programa y ver el buen trabajo que estáis haciendo manteniendo 10 años esta iniciativa, ¿no? Y claro, en el tema que nos ocupa, pues por supuesto comparto un poco las cuitas del profesor Daniel, ¿no?, en lo referido a que los alumnos nos están demandando formación sobre este ámbito porque laboralmente también se lo están demandando a ellos, y es necesario pues que tanto los profesores universitarios como los profesionales del sector, pues digamos, enfrentemos esta nueva realidad de una forma eficaz y siempre beneficiosa a nivel de desempeño profesional, pero también a nivel social. O sea que tenemos sobre la mesa un tema sin duda de mucha importancia y que resultará de mucho interés a las personas de ambos lados del charco que escuchen el programa. Totalmente. Y vamos a recibir desde el Perú a Luz María Flores Cabello. Ella es doctoranda en Periodismo y Nuevos Medios por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, investigadora en Comunicación y Transformación Digital con experiencia profesional en el campo periodístico y de la comunicación corporativa en grandes y pequeñas empresas, con capacidad para asesorar y entrenar grupos ejecutivos en comunicación estratégica y digital. Es docente y autora del artículo La era del Big Data en las relaciones públicas y su práctica profesional en el Perú. Estaba con unos problemitas de comunicación. Yo no sé si, Luz, vos llegás a escucharnos. Hola, buenos días. Sí, no sé si me pueden escuchar a mí. Sí, te escuchamos, sí, Luz. Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días desde Lima. Disculpen, por favor, la mala conexión que tenemos por acá. Estoy muy agradecida y muy contenta de que me hayan invitado a formar parte de esta entrevista en su 10º aniversario, lo cual felicito. También pues, de parte de nuestra decana, la doctora Mibel Sánchez, decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, que también, bueno, estamos bastante inmersos en el tema de relaciones públicas. Tenemos acá una acreditación por la PRCA, tenemos un capítulo de estudiantes de la PRCA también. Entonces, bueno, metidos en el tema de investigación en relaciones públicas y bueno, con mucho gusto de participar y gracias. Gracias, Luz, te agradecemos mucho y por ahora te escuchamos bien, así que vamos a aprovechar este momento. Bueno, Daniel, cuando se piensan obviamente las temáticas y demás, aparece este tema del Big Data, ¿no? Y vos algo mencionabas, junto también con Emma, esto que es casi un requerimiento de los alumnos ya avanzados, futuros profesionales en relaciones públicas, la necesidad de poder aprender o tener las herramientas que le permitan poder manejar y tomar provecho, ¿no?, del Big Data. Y a su vez meternos en esto de que también es una herramienta, ustedes me corregirán si no es así, pero cuestionada por también, estimo, los malos usos, ¿no?, que se da de ella. Pero para poner en tema a la gente, al que no conoce de relaciones públicas, ¿qué le podemos decir si tenemos que definir al Big Data en simples palabras? Bueno, hacer una síntesis sobre lo que significa esta cuestión de, vamos a denominarlo como el gran dato, que es el almacenamiento de muchísima información que circula, tanto por la web, redes sociales y todo tipo de información que es muy difícil de procesar sin algún sistema, sin algún método que permita en determinados clústeres guardarlos, y especialistas, que ya tenemos las primeras carreras en Argentina de licenciaturas en ciencias de los datos, o sea,
para tratar de saber qué dato usar para lo que vos necesitás. En el caso puntual nuestro, y les debe pasar a las dos profesoras invitadas en sus carreras, nos empiezan a demandar las materias de investigación de mercado, la de planeamiento de relaciones públicas, que es la que yo tengo a cargo, que los estudiantes ya tenemos casos que o trabajan en consultoras o trabajan en empresas que contratan consultoras para el tema de Big Data, porque ya la métrica, la búsqueda de información para tomar decisiones está cruzada por la posibilidad de acceder precisamente a la información que te hace falta a vos, no toda la información que circula, sino la que te hace falta a vos. Y quizás lo que vos decís de algunas críticas devienen de algunas experiencias que podemos tener de algún mal uso de redes sociales sobre el tema de los derechos de privacidad, y ahí estamos metiéndonos en cuestiones que tienen que ver con la cuestión legal sobre el uso de datos. Y ahí también se cruza la cuestión de ¿para qué se utilizan los datos? Obviamente esto va a dar para un debate y quisiera yo saber cómo está el tema de la cuestión en España y en Perú sobre el tema del uso de datos. Acá en Argentina tenemos legislación, hemos avanzado bastante, nos falta procesar más porque la última que tenemos es del año 2001, hay que actualizarla, pero estamos trabajando el tema de uso de datos. O sea, Big Data se cruza con la privacidad de los datos. Pero bueno, sí, acá totalmente. tenemos para escuchar aportes. Sí, esto que decís, bueno, sin duda hemos tenido los últimos ejemplos más notorios, lo que ha pasado con Facebook y con las campañas políticas y demás, pero digo, ¿cuántas veces hay en cada uno de nosotros el decir, no, pero ¿para qué querés mis datos? ¿Para qué los vas a usar? No, mejor no dejo mi contacto acá, no dejo mi contacto allí, ¿no? Por esta cuestión de decir, bueno, ¿y después en qué bases de datos me van a poner? ¿Dónde va a terminar mis contactos y mi información personal? Pero por eso digo, como a veces ciertas acciones nos pueden cuestionar a otras que sí pueden ser muy interesantes, que como vos decís, Daniel, hay que saber qué tipo de información buscamos, para qué, con qué propósito, ¿no? No necesitamos todo lo que anda circulando, sino algo muy específico por ahí para cierta campaña o para cierta acción. Emma, ¿cómo es el tema allí del Big Data y cómo se mezcla con esto de la privacidad y de la toma de datos? Bien, pues fijaros que ya en la primera intervención ya se ponen sobre la mesa dos aspectos que para mí son fundamentales, ¿no? Que es cómo vas a formar al alumno para el uso del Big Data y qué límites tiene el uso de ese Big Data, ¿no? Para mí son dos cuestiones que creo bastante importantes. En cuanto a formación, desde la perspectiva de comunicación, nosotros en España y hablando con otras facultades, otros centros, que todos estamos en la misma tesitura de ver cómo integramos el Big Data en la formación de personas que van a trabajar en publicidad, en relaciones públicas, comunicación audiovisual y otras áreas, nosotros hacemos mucho hincapié en que deben de ser no técnicos, sino analistas, es decir, la herramienta técnica existe, va mucho más rápido de lo que podemos ir nosotros en términos de contenido y de análisis, y simplemente pues tenemos que ser capaces de trabajar las habilidades y las competencias en cuanto al manejo de esa información, ¿no? A mí me pasa así en términos más diarios, cuando empiezas a trabajar en evaluación de la eficacia publicitaria y en medición, seguimiento de campañas, y les das acceso a un dashboard de determinadas aplicaciones, incluso de las redes sociales, los alumnos se vuelven locos, dicen qué maravilla, cuántos datos, cuánta información y demás, pero claro, hay que frenarlos y decirles todo está muy bien, pero tenemos que diferenciar cuál de esa información es la realmente importante para la toma de decisiones que tienes que ejecutar y, por lo tanto, para la elaboración de campañas eficaces, en este caso en el ámbito de las relaciones públicas, pero también en el ámbito de la comunicación comercial en general. Es difícil, es complicado porque la casuística es amplia y, de hecho, se trata de intentar saber trabajar en hoja en blanco, es decir, que independientemente de las circunstancias puedan tomar decisiones sobre qué datos son los que necesitan en cada momento, ¿no? Qué KPIs, qué indicadores de comportamiento pues van a ser los que les resulten de utilidad. Y ahí también hay que formarlos con un límite ético, es decir, es verdad que esa información está disponible, es verdad que esa información es muy fácilmente recuperable, pero tengo que saber hasta dónde puedo llegar con respecto a esos consumidores que están al otro lado y que están muy expuestos.
La legislación en Europa, como sabéis, nosotros más que en España tenemos que hablar de legislación europea en este tipo de cosas. La última modificación normativa tuvo que ver con el uso de cookies en las webs, donde se ha restringido enormemente el uso de esas cookies a la hora de navegar, ¿no? en Internet. Bien es cierto que luego, esto lo reflexiono mucho con los alumnos, luego nosotros entramos y te dicen, ¿aceptas las cookies? Sí, sí, para adelante, no leo nada, yo lo doy para adelante, no soy consciente como usuario de lo que estoy diciendo y luego me sorprendo porque el teléfono me escucha y me da información sobre cosas de las que he hablado y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay, digamos, esa doble vertiente de que nuestros profesionales de la comunicación, los que salen de nuestros centros, tienen que ser muy éticos a la hora de utilizar esos recursos y también tenemos que hacer una labor didáctica con los consumidores, con los usuarios, en cuanto a que sean conscientes de lo que les estamos pidiendo. Es decir, con cierta maldad, yo te voy a demandar información que a mí me interesa comercialmente. Si tú me la das, yo la voy a usar, pero tienes que ser consciente de lo que me estás dando y para qué voy a usarlo, ¿no? Tiene que ser, digamos, una entente cordial entre ambos sujetos del proceso y a veces es un poco complicada. La normativa europea es muy clara, ha sido muy garantista para el consumidor, pero eso no evita que el consumidor siga, o sea, tienes que dar muchas autorizaciones, pero es siempre sí hacia adelante, ¿no? Entonces, digamos, esa reflexión sobre qué tienen que hacer nuestros alumnos con respecto a qué puede pedirle a un consumidor y qué tiene que saber el consumidor cuando dice que sí, ¿no? Con respecto a esa información que está utilizando. Bien, esto lo vamos a desarrollar y seguir charlando en unos minutitos. Recuerden que hasta las 10 nos encuentran en la radio de la universidad, en nuestra FM 89.1 a través de todas las redes y después en nuestro canal de YouTube nos buscan como Integrados UNLAM para seguirnos vía streaming y ahí también dejamos toda la información de la temática tratada, el acceso a los artículos de nuestros invitados para que ustedes puedan seguir profundizando sobre el tema, ¿eh? Y en nuestras redes, Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como Integrados RU en estos 10 años del programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad. Luz María Flores desde el Perú es otra de nuestras invitadas y relacionando con esto que decían Daniel y que decía Emma, Luz María, ¿cómo se vive o desde Perú, cuál es esta realidad en el contexto en la cual esta era del Big Data está demandando a estos profesionales el uso de herramientas que les permitan usar toda esta información? Bueno, Florencia, gracias. Buenos días con todos y todas. Mira, nosotros en Lima, lamentablemente, nuestro país está, bueno, no lamentablemente, nuestro país es muy grande, entonces Lima un poco concentra la gran cantidad de consultoras de relaciones públicas y comunicaciones, ¿no? Mira, definitivamente sí, un poco lo que decía Daniel, el profesor Daniel, sí tenemos una ley de protección de datos personales desde el año 2013, con un reglamento incluso, en el cual pues efectivamente hay una protección de datos sensibles, ¿no? Y o sea, hay todo un marco legal que existe y que está allí. Lo que yo diría es un poco cómo nuestros colegas, mis colegas, los colegas que desarrollan comunicación corporativa y relaciones públicas, entienden el sentido del Big Data, ¿no? Es esta manera de manejar los datos de manera masiva y cuánto se están adentrando en ello. Entonces, lo que sí un poco te podría decir de acuerdo a ese importante documento que hace el Latin American Communication Monitor, un poco nosotros estamos en esa parte en la que estamos todavía leyendo lo que el CEO nos pide un poco en medida de cuál es esa relación con los medios y cuál es esa capacidad de credibilidad que puede tener, ¿no? El tema del Big Data un poco más relacionado al uso de grandes datos, mucho más tirado para el marketing, ¿no? Y para la publicidad, pero que es un tema que en la universidad, a partir justamente del programa de relaciones públicas que se tiene y que cada día se trata de actualizar y alimentar más, es un poco desarrollar más investigación al respecto, ¿no? Más investigación para que se entienda bien esta parte de cómo usar toda la data de todas las empresas que la generan y de una manera, siempre es un margen muy claro de la ética, con los recursos que se tiene, poder un poco interpretar, ¿no? Interpretar los datos, porque ya, bueno, yo vengo estudiando este tema y es muy interesante, ¿no? Yo sigo bastante a Mark Wiener del BIPRA,
que siempre está escribiendo temas de Big Data, y un poco lo que plantea es eso, primero entenderlo, conocerlo, porque si no, pues se puede pensar de que a partir de los datos duros se pueden hacer ya muchas estrategias, sino que hay que saber comprenderlos para poder mirar cómo se ha comportado, cómo ha sido esa curva, cómo se ha comportado, y a reflexionar hacia los pasos estratégicos que se van a seguir a futuro. Claro. Eso es lo que te podría decir un poco, ¿no? Sí, totalmente, y coincide con esto que comentaba Emma, también de, bueno, qué uso se da después de eso, y relacionarlo también con el saber después leer esos datos, ¿no? O saber qué vamos a buscar en esa gran cantidad de datos. Elena, vos también como docente y como parte de la investigación que están llevando con Daniel y que dirige Cristian Atance, imagino que esta temática del para qué, ¿no? ¿Qué hago con todos estos datos? Pero para qué después los busco y cómo los leo debe ser fundamental. Tal cual, Florencia, sí, yo creo que estas cuestiones que tienen que ver tanto con la ética, ¿no es cierto? La tecnología es propia de los seres humanos desde siempre, y las consecuencias de los usos tecnológicos. Estaba pensando en Bernays, y bueno, la tecnología en su momento, en 1930, estaba dada por la psicología de las masas de Freud, ¿no es cierto? Cómo esas ideas se reconfiguran a la luz de estas nuevas tecnologías que surgen hoy, los dilemas éticos en cuanto a las consecuencias del uso de estas nuevas tecnologías, por un lado. Por el otro lado, esta cuestión, este eje que estábamos hablando de el uso profesional que le podemos dar a esta herramienta y el potencial que tiene, que creo yo que tiene que ver con esta cuestión de poder transformar los datos. Vivimos en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento. Creo que estos dos términos tienen que ver con una cadena de valor, ¿no es cierto? Entonces tenemos datos, por un lado, que sería una unidad primaria de almacenamiento, digamos la forma más abstracta, cuya combinación nos puede brindar información y a su vez la cualificación o la contextualización de esa información, de esos datos combinados, nos puede dar información relevante, ¿no es cierto? Que eso es el potencial que yo le veo. ¿Y para qué? Justamente para poder ayudar a la toma de decisiones en sociedades tan complejas como las que estamos viviendo, donde hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, donde hay una saturación de información. Me parece que utilizar este tipo de herramientas es crear valor para la toma de decisiones, justamente, para poder anticipar, y en relación a las incumbencias, a las funciones de las relaciones públicas, digamos, la gestión de crisis, el issues management, me parece que son funciones que se pueden potenciar de una manera descomunal con el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Daniel, y en relación a lo que dice Elena y también con lo que aborda Emma en su artículo, que ahora la vamos a consultar también, pero ¿cuánto puede incidir, ¿no? Ya metiéndonos de lleno en el análisis de estos datos y en hacernos de estos datos, ¿cuánto puede incidir este recurso y estas herramientas para, por ejemplo, una campaña política o una campaña de comunicación de marca, o justamente en la tarea del próximo profesional? Sí, yo estaba ahí escuchando lo que decía tanto de España o de Perú y Elena con el tema de la investigación. Nosotros la investigación la focalizamos en el uso de herramientas como es esta poderosa fuente de datos para el tema de campañas, para lo que es opinión pública. Por eso remitimos a Edward Bernays con sus herramientas de otra época, de otras teorías más antiguas, de principios del siglo XX, de las teorías persuasivas de comunicación, a estas teorías que podríamos adaptar con la información, con el uso de datos. Por eso estamos en el desarrollo de la investigación para ver cómo se utiliza en campañas políticas, cómo se puede usar para que los gobiernos se comuniquen distinto con su ciudadanía en cada uno de los países, o sea, no solamente para las campañas políticas, sino para la comunicación gubernamental. Que ya se está usando, ya hay
ciudades que usan esta increíble fuente de datos, porque sí hay que tener muy precisos y gente muy especialista en el tema de la segmentación de estos datos para acceder a los datos que nosotros necesitamos, como decía cuando empezamos el programa. Y las campañas políticas ya vienen cruzadas por estas herramientas, no solamente el uso de redes sociales, sino esta increíble segmentación de información que me permite a mí predecir determinados comportamientos, que incluye también el comportamiento como ciudadanos en las elecciones. O sea, y en el tema de marcas, y ahí tenemos a Emma, que es especialista, sí. Y yo calculo que a Elena le encantó escuchar el currículum de Emma, porque a Elena le encanta el tema de desarrollo de marca. Hemos compartido una materia donde Elena da la parte de marca y le gusta y busca material, por lo que se habrá puesto contenta. Obviamente sí, ahí vamos a escuchar mucho más la experiencia de Emma en el tema de la gestión de marketing y de marcas. Las demandas que yo tengo como profesor es gente que trabaja en consultoras de comunicación vinculadas a la parte comercial. O sea, claro, pero mirá qué interesante esto que decís, Daniel, para toda la gente que nos está escuchando, cómo con el mismo recurso y de lo mismo que estamos hablando, que es el Big Data, puede llevarnos a cuántos campos diferentes de acción y de implementación de esos datos, ¿no? Vos estás contando de la investigación con Elena, mucho más centrado en la opinión pública, en una campaña política o en la toma de decisiones, como decía Elena, y con Emma podemos hablar de cómo ese Big Data se usa, por ejemplo, específicamente en casos exitosos de valoración y casos de éxito en comunicación de marcas. Entonces es interesante hacer este paralelismo de cómo con el mismo gran recurso que es el Big Data, según hacia dónde busquemos y qué datos necesitemos, lo podemos orientar diferente. Emma, en la investigación que ustedes han hecho, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con casos de éxitos en lo que tiene que ver con la comunicación de marcas y cómo el uso del Big Data ha aportado diferentes cuestiones que llevaron al éxito justamente. Sí, precisamente creo que enlaza muy bien con lo aportado hasta ahora, ¿no? Desde el punto de vista de que efectivamente Luz también hacía mención a cómo el Big Data igual se usa más en la parte comercial, en la parte de marketing, en la parte de publicidad, más que a lo mejor en la parte de relaciones públicas, comunicación institucional. Y fijaros que yo creo que ahí tenemos que partir de un cambio de concepto muy grande que estamos viviendo, que es que los límites entre estas disciplinas se desdibujan totalmente y el Big Data es un factor que provoca precisamente esa ausencia de límites, ¿no? Es decir, yo creo que hace 20 años, cuando empezábamos a plantearnos la disciplina de comunicación, podíamos todos diferenciar y digamos, definir muy claramente qué era relaciones públicas, qué era publicidad, qué es marketing, qué es propaganda, etcétera, cuando hoy en día eso resulta mucho más difícil, ¿no? Y resulta difícil porque el Big Data lo que permite, entre otras cosas, es la personalización, la individualización. Permite el conocimiento casi personal de los consumidores, lo que lleva a que nuestra comunicación necesariamente tenga que ser también personal con ellos. Y esto, corregidme los que sois más especialistas en relaciones públicas, mi ámbito es más de publicidad, pero esto es relaciones públicas, es decir, es el contacto personal directo con el público, permitiendo, digamos, que el mensaje sea el adecuado para esa persona en ese momento y teniendo en cuenta las consecuencias, ¿no?, de ese mensaje, ¿no? Entonces, el Big Data es uno de los elementos, creo que habrá más, por supuesto, la evolución tecnológica en general, pero es uno de los elementos que nos está llevando a que los límites de las disciplinas comunicativas clásicas no sean tal, se hayan desdibujado y estén más interrelacionados necesariamente, cosa que es muy positiva en términos de creación de marca, como estábamos diciendo, y muy complicada en términos de ser un profesional que tenga que gestionar esta cuestión, ¿no? A este respecto, y el planteamiento inicial de la propuesta que nosotros desarrollamos, partimos de la idea de que si se está aplicando Big Data en la creación de una estrategia empresarial, necesariamente ese Big Data va a afectar a todo el proceso comunicativo posterior. Es decir, si yo aplico Big Data a la hora de decidir cómo gestionar la producción de mi empresa,
la comercialización de esa producción también se va a ver afectado por Big Data y, por supuesto, la comunicación se ve afectada totalmente por Big Data. Es decir, una vez que entra en el proceso, digamos que es como un pequeño virus positivo en este caso, que afecta a todas las fases que vaya a desarrollar en términos comunicativos, ¿no? Y no me quiero extender porque me parece muy importante la intervención de toda la gente que estáis en este foro en este momento, pero me encanta destacar que yo creo que la palabra que más hemos repetido todos es la palabra herramienta, ¿no? El Big Data como herramienta. Entonces yo creo que eso es muy clave porque efectivamente el ser humano dispone de múltiples herramientas, pero el uso que hacemos cada uno de ellos de cada herramienta puede dar lugar a distintos resultados, ¿no? Incluso si lo vemos en sentido negativo, una herramienta que puede ser constructiva, si hago un mal uso de la misma, puede ser destructiva. Entonces, yo creo que la parte que más me parece importante, y siendo operativo y pensando en los estudiantes, pensando en los futuros profesionales, es que tengan muy presente de que estamos hablando del Big Data como una herramienta. Es decir, no es el motivo, es algo que ayuda a... Es la forma de conseguir algo. Entonces, esa herramienta, sin esa facultad que Luz ha mencionado de interpretar los datos, no sirve absolutamente de nada. Es decir, nos han dado un superpoder, y un superpoder conlleva una gran responsabilidad y conlleva pues, poder saber para qué voy a usarlo y con qué finalidad, en la línea de lo apuntado antes. Es decir, me va a permitir mejorar mi comunicación con los públicos, pero tengo que saber cómo, digamos, responder a eso que me está diciendo el público. Es más, Daniel lo apuntaba, me permite predecir comportamientos, es más que un superpoder. Entonces, si me permite predecir comportamientos, me permitirá que mi comunicación sea más eficaz y, por lo tanto, más adecuada a lo que me va a requerir el público que tengo al final de la línea, ¿no? Entonces, es ahí un poquito pues, esas ideas de tranquilidad para los estudiantes, porque no se trata de coger toda esa información y ya está, sino se trata de interpretarla, analizarla, valorarla y saber lo que necesito en cada momento y qué necesita mi público en cada momento, atendiendo al hecho de que no puedo marcar una campaña tan limitada de decir voy a hacer publicidad, voy a hacer relaciones públicas, voy a hacer marketing, sino que estamos hablando de un contexto 360 donde tengo que cubrir absolutamente todo de una forma muy directa y personal con el individuo. Claro, justamente muy interesante esto que comentás, Emma, porque además esto vos lo has destacado, ¿no? Es una herramienta, de cada uno va a depender el uso que uno le dé esa herramienta, y bien utilizada es sumamente valioso y es un aporte realmente de mucho valor para ya sea o una campaña de marca o una campaña política o de la opinión pública o lo que hemos estado hablando. Y justamente quería traer esto a colación porque Luz, María Flores, en su investigación justamente como que, corregime Luz si no es así, pero es casi un reclamo o una búsqueda de que en el Perú se puede implementar justamente este análisis del Big Data, porque ha quedado todavía como un poco atrás respecto de otros países, ¿no? Y valorar justamente la importancia que un buen uso de esta herramienta podría aportar a las cuestiones comunicacionales. Efectivamente, Florencia, y en realidad es el hecho de ver, bueno, tenemos todavía un camino, si nos comparamos con Argentina, déjenme que haga aquí una capite, pero estoy haciendo otra investigación sobre alfabetización digital en América Latina, bueno, para el público adulto mayor, y pues en mi investigación me sale que Argentina está a la par con España, ¿no? En la capacidad que tiene de su divulgación y de su llegada, por ejemplo, al adulto mayor. Entonces, en el caso de Perú, estamos todavía en un ritmo diferente por cuestiones distintas de nuestros países, y que efectivamente da todavía un camino largo para poder hacer más presente el sentido del Big Data, pero yo no lo quisiera desligar en el término de relaciones públicas, desligar esta herramienta, como bien dice Emma, con respecto a vincularlo siempre con un buen idóneo manejo de la comunicación corporativa, a partir de el tema de manejar siempre una buena reputación y una credibilidad en las marcas, en las empresas, ¿no? El tema de que hoy en día
cualquier empresa, por grande o chiquita, pueda entrar en situación de crisis porque está en redes sociales, ya es casi vivir en turbulencia permanentemente. Entonces, no dejar esta herramienta de Big Data sola, sino que está pegada, unida al sentido de siempre estar buscando, dentro de la ética, además, estar buscando siempre una mirada que nos permita manejar siempre la mejor imagen, la imagen más positiva de la empresa, de la institución, de la marca, en base a proteger siempre su reputación, porque creo que es el intangible más valioso hoy en día, ¿no? Entonces, esta Big Data que permita que se puedan hacer esas grandes lecturas, interpretarlas para estrategias futuras, pero que siempre sean para apuntar a una mejor percepción de la reputación de la organización, de la institución. Y en ese sentido, yo sí creo que todavía hay, por lo menos aquí en Perú, parte se tiene que adentrarse mucho más en el conocimiento del Big Data. De hecho, más capacitaciones, hay cursos, y lo veo, justamente estaba haciendo ahora monitoreando, y había un curso, me parece que en Chile, sobre Big Data, para inscripción, y también en Argentina. Ya digo, Chile y Argentina tienen muy bien estas cosas, mucho más cuajadas, y que solamente son cursos para estar actualizándose de esta información, ¿no? Y Big Data, pues efectivamente, desde la perspectiva para hacer análisis político, hacer análisis de marketing, hacer análisis de opinión pública y de salud y de mil cosas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos aquí todavía en un proceso. Bien, les recuerdo que todo el material al que hacemos referencia en nuestro canal de YouTube, cuando ustedes accedan a esta conversación, van a poder encontrarlo en la descripción junto con la presentación de cada uno de nuestros invitados. Y a través de la radio de la Universidad FM 89.1 nos escuchan hasta las 10 de la mañana, y en cualquier parte del mundo ingresan a www.fm891.com.ar y allí nos pueden escuchar en estos 10 años de integrados. Elena, Daniel, hablando con los valiosos aportes que han hecho Emma, que han hecho Luz y todos ustedes, específicamente como, bueno, parte de la carrera, y Daniel su coordinador, Elena vos también como docente y en la investigación, ¿cuáles son entonces los conocimientos que requiere un futuro profesional en relaciones públicas para poder hacer uso del Big Data? Bueno, retomando un poco lo que decían acá mis compañeros, ¿no es cierto? Daniel, Emma y Luz María, ¿no? Esta cuestión de lo interdisciplinario, ¿cierto? Me parece que hacer hincapié, Emma decía, el tema del público, el tema de la microsegmentación como potencial herramienta que nos puede brindar el Big Data. Me parece que, sobre todo en las relaciones públicas, en donde nosotros hablamos de públicos y no de un público homogéneo, digamos, y en eso nos diferenciamos con las ideas que proponía Bernays en 1927, 1930, en donde se hablaba de masa homogénea, o la idea que nos proponían tal vez los medios de comunicación masivos, ¿no es cierto?, en donde se le hablaba con un mismo mensaje, con un mismo discurso, a todo un público general. Bueno, las redes sociales, lo que nos propone la web, estos cambios, es justamente el poder diferenciar, el poder analizar estos comportamientos, como también se comentaba anteriormente, poder definir los tipos de comportamiento y poder predecir, o poder de alguna manera, digamos, unificando diferentes disciplinas, como hoy por hoy el análisis psicográfico o las neurociencias, que también se están utilizando mucho para todas estas cuestiones, poder anticipar personalidades, ¿no es cierto? No solamente quedarnos en los comportamientos, sino, como decía anteriormente, darles un nivel más cualitativo a esos datos y a esa información con la que estamos trabajando. Eso me parece que nos da una posibilidad de poder perfeccionar muchísimo más nuestras prácticas profesionales, ¿no es cierto?, como comunicadores. Clarísimo. Daniel. Ahí yo lo que voy a hacer es, el Big Data está cruzado por 5 conceptos
que los podríamos llamar la 5B, y está cruzado por lo que es la velocidad del acceso a la información, con que circula la información, el volumen, que es la cantidad, la veracidad, o sea, que los datos sean ciertos, el valor que me asignan a mí, y con esto nosotros vamos viendo que hay variedad, que sería la 5 o el quinto concepto de esto que yo hablaba, de estos 5 conceptos que caracterizan al Big Data. Ahí Emma hablaba de que ella está más vinculada a la cuestión de la gestión publicitaria, y Luz desde Lima nos hablaba de las relaciones públicas y nos hablaba de un informe de la IPRA, que es nuestra asociación internacional, y si juntamos, estamos hablando de comunicaciones integradas. Ya hace mucho tiempo que nosotros, cuando hablamos de alguna de estas disciplinas, estamos hablando de comunicación, y cuando nosotros vamos al mercado laboral somos comunicadores, casi ni nos preguntan qué es lo que somos como disciplina, sino que nos dicen ustedes son de comunicación, y esto cruzado con el tema de Big Data se nos hace complicado a veces en la cuestión de la gestión universitaria, porque quizás en la oficina que está al lado mío está la carrera de comunicación, y hacemos muchas cosas que son muy parecidas, entonces tenemos que tratar de seguir manteniendo la identidad propia de la carrera, pero sabemos que hacemos cosas muy similares, tanto con publicidad como con comunicación, con periodismo. Entonces, el Big Data lo que hace es unificar todo esto, o sea, te obliga a unificar, y yo creo que va a generar más confluencias de las distintas disciplinas de las ciencias de la comunicación. O sea, con estos conceptos que yo les dije antes, de la 5B y las distintas disciplinas de comunicación, yo creo que va a fortalecer esta integración. Emma. Sí, totalmente de acuerdo. Es real que la universidad siempre va un poquito más lenta que la realidad, ¿no? Especialmente pues, en nuestro país, ¿no? Con las cuestiones burocráticas de la universidad pública. Y de hecho, estamos integrando los contenidos de Big Data en asignaturas preexistentes. No somos lo suficientemente rápidos para crear disciplinas o materias específicas de Big Data dentro de las carreras de comunicación. ¿Qué propicia esto? Pues lo que ha apuntado por Daniel, ¿no? Que ahora mismo en las carreras diferenciadas, como tenemos el plan, sabéis que en España diferenciamos entre periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación visual, y estamos observando cómo en las 3 hemos tenido que introducir contenidos de Big Data. Entonces, hemos sumado otro elemento más común, aparte de los que ya existen, por supuesto, para, digamos, que los límites de los que hablaba antes pues estén más difuminados, ¿no? Esto es muy positivo, es muy interesante porque, estando también de acuerdo en que me preocupa mantener la identidad de cada título, porque necesariamente pues, hay una historia detrás. Nosotros las titulaciones de comunicación cumplen este año 50 años en España, y hay un trabajo detrás. Ahora mismo, ya sé que en dimensiones de Latinoamérica esto es más pequeño, pero somos 4.500 investigadores de comunicación en España que tienen áreas muy marcadas, muy concretas, ¿no? Entonces tampoco se trata de que desaparezca, pero sí tenemos que saber que a nivel profesional el desempeño va a requerir que tengamos que bailar o digamos, navegar de un agua a otra sin problema ninguno, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, pues necesitamos crear contenidos como crean los periodistas, necesitamos desarrollar contenidos audiovisuales como crean los comunicadores audiovisuales, y tenemos que entender que hay una parte comercial en las relaciones públicas, de la misma manera que en las comunicaciones institucionales y de las administraciones públicas tiene que haber un componente de marketing, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad, ya lo era, y el Big Data no ha hecho otra cosa que concretarlo, ¿no? Entonces, insistiendo una vez más en que no haya preocupación por parte del estudiantado en cuanto a la parte técnica, que está más que desarrollada, la tecnología va rápido, no tenemos que preocuparnos como profesionales de la comunicación de este factor. Todo lo que queramos hacer técnicamente seguramente se puede hacer, pero me preocupa más qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué quiero esa información? ¿Qué voy a hacer con esa información? Y cómo me va a permitir pues aunar esa comunicación integrada de la que hablaba Daniel, esa comunicación 360 o como queramos plantearla en términos formales, y que entendamos que la percepción tradicional de los públicos, fijaros que lo comentaba Elena, en los años 30 ya se hablaba de la necesidad de los públicos,
pues nos ha dado las narices. O sea, ha llegado el siglo XXI y ha dicho, sí, esto es por donde teníamos que ir, ¿no? Tienes que hablarme a la oreja, ¿no? Tienes que hablarme a mí personalmente, ¿no? Entonces, es verdaderamente apasionante en ese sentido, al tiempo de que pues nos pone un reto claro, pero fácilmente abordable. No me preocuparía por esa cuestión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de una herramienta que nos va a posibilitar hacer realidad los sueños de personas que hace ya muchas décadas estaban hablando de la necesidad de una comunicación más eficaz, más directa y más personal. Luz María, lo que quieras aportar. Bueno, Florencia, tomando un poco los temas que acaba de decir Emma, lo escucho con mucha atención y yo quería, este punto que dice, ¿no? Hablando de la Big Data, ¿qué quiero hacer con esta herramienta, ¿no? Y quería un poco comentar el Global Alliance, que dicho sea de paso también, Ciencia de la Comunicación de la San Martín de Porres, también forma parte del Global Alliance a través de su decana. Han hecho una presentación de un modelo de gestión de comunicación intangibles y justamente hablaba el profesor Ayosa sobre el tema de hacer métricas de intangibles, ¿no? Y es un poco revisar todo lo que es el trabajo, la gran montaña de datos que ahora se generan en las empresas y qué hacer con ellas, un poco lo que decía Emma. Hay algunos objetivos importantes como por ejemplo leer esta gran montaña de datos, ¿no? Con miras de evitar riesgos reputacionales, por ejemplo, ¿no? Que es lo que también dice Mark Wiener en un texto, en un libro que ha publicado y que, bueno, ha compartido en LinkedIn un primer capítulo, que es un poco cómo mido toda esa cantidad de datos que tengo para mejorar en el futuro, ¿no? Y a partir de allí, ya con lo que tengo y con esa información en profundidad, mis esfuerzos hacia dónde los dirijo. Eso, en paralelo con lo que plantea la Global Alliance, es un poco que ayude a diseñar estrategias de reputación y de compromiso, que permita monitorizar percepciones de los stakeholders. Entonces, es una herramienta, efectivamente. ¿Qué quiero hacer con ella? Pues hay varias cosas que podemos hacer. Y yo creo, desde mi modesta opinión, que no es necesariamente que para ello tengamos que conocer el número de DNI del señor o la señora, ¿no? Sino que un poco es ver, hacer una lectura y una interpretación. No tenemos que llegar al detalle del nombre personal de alguien, pero sí un poco ir viendo los pequeños grupos de stakeholders estratégicos a los cuales se puede llegar. Y bueno, y seguir en el camino, ¿no? Que todavía falta bastante. Totalmente. Sí, Emma. Enlazando con lo que dice Luz, incido muchísimo en que las métricas se están presentando como una vía de futuro fundamental. Si bien me preocupa que la obsesión por las métricas nos haga perder la perspectiva sobre la necesidad de un análisis real y humano de los datos que estamos obteniendo. Es decir, la automatización de los datos a través no solo del Big Data, con el Big Data vamos a ir cayendo en lo que es la inteligencia artificial, puede hacernos creer que la toma de decisiones se puede automatizar. Y cuando en términos de comunicación yo creo que la interpretación subjetiva y vinculada con los intangibles va a ser fundamental, o sea, es básica, ¿no? Y el profesor se mencionaba a Ángela Ayoza y todo el corporate en lo que están trabajando en métricas de intangibles y va en esa línea, ¿no? Es decir, no nos vayamos a confundir y a entrar en una dinámica en la que ese Big Data pues nos ciegue, nos abrume con esa cantidad de datos y pensamos que podamos automatizar la toma de decisiones en algo tan intangible como es la identidad de marca, la identidad corporativa y otra serie de conceptos fundamentales. Totalmente. Elena, ahora voy a ir así hacia el final con lo que cada uno quiere aportar sobre lo que se ha dicho o algo que ha faltado y quieren dejar también a modo de reflexión. Empiezo con vos. Creo que bueno, volviendo a esto que comentaba Emma anteriormente, me parece que esta cuestión de estar tranquilos, que todavía la parte humana, me parece, ¿no? Con esto que hablábamos al principio de esta parte más artesanal o más interdisciplinaria junto con, no sé, con las neurociencias, con el análisis psicográfico y cuestiones que todavía están en manos de nosotros y no de la inteligencia artificial, nos garantiza
mucho tiempo todavía hasta que podamos delegar estas tomas de decisiones. También estaba pensando en el rol profesional, y ya hago como una síntesis, digamos, propia, en relación a hacer el nexo entre las empresas, por un lado, entre las instituciones por ahí políticas o las ONG, digamos, organizaciones en general de los 3 niveles, y sus públicos, ¿no es cierto?, que es la función en definitiva que tenemos los relacionistas públicos, con este tipo de herramientas que potencian y perfeccionan esta manera de poder anticipar, de poder combinar esos datos, combinar esa información, hacerla más cualitativa y poder perfeccionar, por ahí poder mejorar nuestras prácticas, y bueno, y poder también, digamos, aportar a la función que tienen los individuos, nuestros públicos, ya sea como consumidores o como ciudadanos, ¿no es cierto? Clarísimo. Luz María, las últimas reflexiones que quieras hacer sobre el tema. Bueno, Florencia, gracias. Sí, un poco reflexionando también lo que acaba de decir la decana, es cierto el tema de que sin ética, verdaderamente leer Big Data, pues le quita la parte, deshumaniza todo, ¿no? Sí, eso es totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces apasiona mucho el tema de las estrategias y el tema de toma de decisiones, pero definitivamente no, esto es un 50-50, ¿no? Hacer una interpretación de toda esa gran montaña de datos, pero sin deshumanizar todo lo que significa una institución, una marca, una organización, siempre con unos parámetros éticos que hay que llevarlos de la mano, en paralelo. Sí, eso sería. Gracias, Luz. Emma, tus aportes finales. Gracias, Florencia. No, básicamente yo creo que la reflexión final que debería de animarnos a todos los profesionales de la comunicación, sea académicos, sea en el sector privado, sea en el sector público, está en el hecho de que al final el proceso de planificación estratégica y de reflexión es el mismo. O sea, tenemos que partir siempre de una investigación, de un conocimiento del área donde nos movemos, de una toma de decisiones y una ejecución de las mismas. El Big Data simplemente lo que permite es que esa fase de investigación pues sea más eficaz, ¿no? Nos aporte mayor información, mayor capacidad para tener datos que antes no teníamos, ¿no? Esa es la variación, por lo cual un profesional de la comunicación, y ahí pues echo un cable un poco a las universidades, que me consta que estáis haciendo una formación excelente en comunicadores, tanto en Argentina, en España, como Perú y otros países. De lo que se trata es darle al alumno esa capacidad de planificación estratégica, ese saber investigar, ese saber interpretar los datos, tomar decisiones y ejecutarlas de manera correcta, ¿no? Entonces, ese proceso que es tan natural, tan humano, pero que a veces nos despista porque nos dejamos cegar por los oros de la tecnología, pues es, digamos, la esencia de la formación universitaria y la esencia del trabajo que tiene que hacer un comunicador. Entonces, no debería suponer Big Data un problema, sino simplemente un aporte beneficioso para todo este proceso, siempre y cuando, como lo hagamos de una forma ética y coherente. Gracias, Emma. Daniel, cierro con vos. Ahí lo que voy a hacer es tomar 2 conceptos que utilizó Emma, que son muy importantes. Primero es de no dejar de tener el foco en el ser humano. O sea, todas estas son técnicas, herramientas que nos permiten comunicarnos mejor, ayudar en la toma de decisión y un montón de cuestiones, pero estamos tratando con personas. O sea, estos públicos son personas. Y el segundo es el tema de la planificación estratégica, y eso lo explicamos casi todos los cuatrimestres cuando vemos estas cuestiones y hablamos de escenarios ubicuos y les decimos, bueno, quizás lo que cambia es la idea de la planificación. Quizás ya no podemos tener planificaciones de comunicación de 18 meses, quizás son de 12, quizás son de 6, porque constantemente te está cambiando el escenario del mundo digital. Pero la planificación es la misma. Lo que se modifica es cómo vos la llevas a cabo, y estas herramientas lo que hacen es que ayudan a llevarla a cabo. Pero lo humano y la planificación sigue siendo lo mismo. Lo que tenemos es muchas más herramientas. Muchísimas gracias a todos. La verdad ha sido un placer
para mí recibirlos en este Integrados y en estas comunicaciones integradas. Espero que para ustedes también haya sido placentero y bueno, y para todos los que nos estén escuchando o luego a través de nuestro canal de YouTube Integrados UNLAM nos miren y nos escuchen también on demand, estas virtudes que da la tecnología también, estas facilidades, también lo disfruten tanto como nosotros. Luz María Flores Cabello, muchísimas gracias. Emma Torres Romay, un placer. Elena Newton y Daniel Yasky, muchísimas gracias.